chicos. Ok, vamos a hacer una breve explicación sobre la Guerra Fría. Recuerden que en Teams, ¿verdad? Nosotros tenemos esta pestaña en donde está la información. Ya yo lo había explicado anteriormente. Este video es chivísimo, así que porfa véanlo. Les puse más videos, la presentación y películas para ver. Entonces, recuerden que hoy la profe no pudo explicar en Teams la materia porque tenía cita, ¿ok? Entonces, voy a explicar rápidamente qué es la Guerra Fría. La Guerra Fría, como ustedes ven, fue un enfrentamiento ideológico más que todo y que se terminó convirtiendo en político, económico, geográfico y demás, en donde van a participar dos potencias, ¿verdad? Por demostrar quién era la más poderosa, tanto desde un aspecto político, económico, armamentista, también tenía que ver con el tema de la propaganda, el tema de quién llegaba primero al espacio. Entonces era una competencia más que todo, ven, entre potencias. Y estas dos potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a ver, entonces el mundo, por eso se llama un mundo bipolar, vamos a encontrar que el mundo está dividido en dos, ¿ok? Está dividido en los países socialistas, ¿verdad? Que apoyaban a la URSS, que son estos rosaditos, y los países capitalistas, que son estos azules, ¿ok? Que vamos a encontrar por acá. Entonces, ¿qué pasa? Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias más poderosas de ese momento van a tratar de apoyar o de jalar gente con la formación de equipos, ¿verdad? De equipos tanto políticos como económicos. Entonces, encontramos que Estados Unidos hace un plan político, ¿verdad? Es como político armamentista, que es el de la OTAN, ¿verdad? Que es esta organización del Atlántico Norte, bla, bla, bla. En donde, por ejemplo, si un país que no es capitalista ataca a algún país de la OTAN, entonces salen todos los países de la OTAN a atacar, a conversar, a ver por qué pasó, por qué atacaron a, qué sé yo, Inglaterra, por ejemplo. Entonces, es como algo así. El Pacto de Varsovia es muy parecido, ¿verdad? El Pacto de Varsovia eran una serie de políticas, ¿verdad? Tanto sociales, políticas, armamentistas y demás, que protegían a todos los países que practicaban el comunismo. Entonces son como uno versus el otro, ¿verdad? Entonces si Costa Rica probablemente hubiese pertenecido a la OTAN si hubiese estado en el norte, ¿verdad? En países como más hacia el norte, que al norte del Ecuador. Que si estamos al norte del Ecuador, pero más cerca como de países países europeos o Estados Unidos. Y después tenemos la conformación de bloques económicos como el Plan Marshall y la Comecon. El Plan Marshall fue todo un plan que hizo Estados Unidos para apoyar después de la Segunda Guerra y no solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino también como para mantener cierto orden, ¿verdad? A países que lo apoyaban o que apoyaban el capitalismo. Entonces es una manera como de amarrar a la gente, ¿ok? Prestándoles plata y para que esos países sigan las órdenes suyas. Y también aparece la Comecon desde el punto de vista de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética le prestaba plata a países que creyesen, ¿verdad? O creían en esta ideología, entonces le prestaba plata a Vietnam, a Corea del Norte, a China, a Cuba, etcétera, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan. Pero, ¿por qué va a suceder la Guerra Fría? Bueno, primero, por el disgusto que se sentían varios presidentes frente al otro, ¿verdad? Como esta molestia de Roosevelt contra Stalin, ¿verdad? Porque había un susto de que los países se atacaran con bombas atómicas o con cohetes y demás. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo se quedó como con la boca abierta después de la bomba atómica. Y obviamente porque el comunismo iba ganando territorio, ¿está bien? Entonces Estados Unidos eso le ofuscaba, imagínate un montón de países socialistas. O sea, ¿en qué momento vas a llegar a vender? ¿En qué momento el mercado se vuelve más importante que cualquier cosa? Entonces iba a ser complicado, ¿ok? ¿Qué características encontramos en esta época? Bueno, un sistema bipolar, ¿verdad? Ya la profe lo comentó.
obviamente ninguna de las dos potencias se llevaba para nada bien y las potencias nunca se enfrentaron directamente, sino que los países a los que ellas apoyaban fueron los que se enfrentaron, el caso de Vietnam, de Corea. Y vamos a encontrar que la ONU, pues sí, fue un lugar de discusión, pero tampoco terminó resolviendo todos los problemas, ¿verdad? Eso nunca lo vamos a ver. Vamos a irnos a la sección de la rivalidad geopolítica, ¿verdad? ¿Cuáles eran los enfrentamientos que en específico nosotros vamos a encontrar? Entonces, vamos a ver toda una carrera armamentista bastante importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Todos los países se estaban armando, todos los países tenían cohetes o bombas o demás, ¿verdad? En ciertos lugares para atacar a sus enemigos. Entonces esto es muy importante recordarlo, porque si nos venimos acá y analizamos esta imagen, que igual está en la presentación, usted ve que tanto Estados Unidos como la URSS encabezaban cierto tipo como de efectivos militares, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si ustedes se vienen a ver, la Unión Soviética tenía más submarinos nucleares, tenía más aviones, tenía más tanques que los Estados Unidos, pero por ejemplo, Estados Unidos y la OTAN en específico tenían, por ejemplo, muchísimos más cabezas nucleares, tenían muchísimos más buques, portaaviones, etcétera. Entonces uno dice, foco, o sea, esta gente se iba a matar a punta de golpes, de ataques y demás. Por eso es que hay un momento en el que el año 1968, o sea, después de que pasó la crisis de los misiles y la Revolución Cubana, vamos a encontrar este tratado que lo que dice es como, ok, maes, está bien, síganse armando y lo que quiera, pero traten de que no se den bombas atómicas, armas nucleares, o sea, eliminen eso de todo lugar. Y esto, pues, suena muy bonito, ¿verdad? Porque muchos países lo firmaron, pero en efecto hay países que todavía siguen produciendo armas que usted se queda así como, y rata, esto es un poco violento. De hecho, Estados Unidos antes, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y antes hizo pruebas, digámoslo así, de la bomba atómica en diferentes lugares, ¿verdad? Tanto en los Estados Unidos como en ciertas islas, para practicar, digámoslo así, para ver cuál era la extensión, el radio de estos de estos ataques, ¿verdad? O de estas armas que en realidad fueron como bastante grandes. De hecho, si usted busca Tolón Bikini o busca como prueba Trinity, ¿verdad? Como en Nuevo México, usted ve que el tema es bastante más complicado de lo que uno creería. Por aquí lo que quiero enseñarles es lo siguiente, entonces nada más denme un toque, porque lo que quiero es abrir un momentito el folleto. Voy, chicos, que aquí estamos en la parte de general y aquí es donde casi siempre subo todo. Entonces denme nada más un segundo para que aquí abra. Y vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí lo que a mí me interesa es básicamente que ustedes vean esta parte que para mí es importante, que es la parte del armamento. Voy, porque eso está por acá. Vamos a ver qué tal me van hasta un poco después. Voy, chicos, suave, suave. Voy aquí, espacio, aquí vamos, ¿ok? Ok, ¿ves? Ok, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta carrera armamentista, vemos como estas superpotencias tratando de enseñarle al otro quién es más poderoso, ¿está bien? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién tiene más proyectiles dirigibles? Etcétera, ¿verdad? Después de la bomba atómica, todo el mundo se quedó así como, fuck, ¿verdad? ¿Qué es esta vara tan violenta? Entonces ya uno sabía que Estados Unidos había hecho esas pruebas y que era algo bastante complicado. Vamos a encontrar, además de eso, ¿verdad? Como Cuba en aquella época ya estaba viviendo todo el tema
de volverse un país socialista, se da la revolución cubana y demás. Entonces cuando Cuba, que esto después lo voy a explicar con más detalle, cuando Cuba se convierte, gana la revolución cubana, se convierte en un país socialista, entonces se alía con la URSS y entonces la URSS dice, mira Cuba, te puedo meter unos cuantos misiles por si algún día Estados Unidos me ataca. Y Cuba dijo, sí, sí, relax. Y digamos, Cuba está casi al frente de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, está al frente, entonces era muy fácil atacarlo. Después de eso, Estados Unidos, y esto lo contaba en clases, Estados Unidos se da cuenta de esto y dice como, maes, no, ¿verdad? No pueden hacer esto. Y entonces hubo todo un burumbum, una serie de negociaciones para que dichos misiles fueran movidos de Cuba. Todo el tema armamentista fue bastante complicado. Se dieron muchísimos problemas, había gente como que no estaba preparada para darle el tratamiento adecuado, la verdad. Y entonces esto va a provocar una serie de accidentes bastante jodidos, como el de Chernobyl, ¿verdad? En los años 80 en Ucrania, básicamente. Y Chernobyl es como el ejemplo más grande que nosotros vamos a encontrar porque bueno, número uno, se murió muchísima gente, todos cerca de Chernobyl, muchísimos kilómetros cuadrados terminaron llenos de radiación y pues esto provocó que se cerrara la planta y se cerraran muchísimas plantas en toda Europa, lo que más adelante va a provocar que se vayan quitando las plantas nucleares, ¿verdad? O radioactivas y demás de muchos países. De hecho, si ven Netflix, hay una serie que se llama Dark, que vamos a ver, el tema en Dark es muchísimo más complicado, pero habla un poco de esto, ¿verdad? Como del peligro de este tipo de materiales radioactivos. Entonces, como les digo, se dan los acuerdos de desarmes nucleares, que eso es lo que la profe les comentó hace un ratito. Y además, esto también se da sobre todo por otro tema que es esencial y es que la gente en Estados Unidos, en Europa, marchaba para que se dejara de invertir dinero en la guerra. ¿Okay? Además de eso, bueno, se va a dar lo que nosotros conocemos como la guerra de las galaxias, que es ver cuál país llega primero, ¿verdad? A, ¿cómo se llama? Sí, cuál país llega primero al espacio. Bueno, cuál país no, cuál potencia. Y ya sabemos que los primeros que llegaron al espacio son los rusos, que eso también es bastante chiva saberlo, ¿ok? Suave porque necesito enseñarles lo del espacio. Ok. Entonces, ven, la guerra de las galaxias, el término correcto que le damos es el de la carrera espacial o una exploración espacial. Entonces, tanto Estados Unidos como la URSS hicieron muchísimas investigaciones por ver quién llegaba primero al espacio. La URSS fue más rápido, ¿ok? La URSS hizo como más investigaciones y llegó de primero al espacio. Mandaron el primer satélite, que era el satélite Sputnik, que de hecho si algún día ven Friends, creo que es, ay, hay una serie como científica que a la gente le gusta, The Big Bang Theory. Entonces, ellos a veces hablan de Sputnik o se han vestido de esto, ¿ok? Entonces, ese es el primer satélite que se manda y además de eso, después de mandar el Sputnik, número uno, mandan el número dos en el que llevan una perrita callejera que se encontraron por ahí, que es la famosa Laika, que de hecho sale hasta en los billetes, ¿verdad? De esa época. Que igual esto, para que sepan, esto es crueldad animal, ¿ok? O sea, punto final, aunque digan que esto es un avance para la ciencia, nos vale. O sea, esto es maltrato animal. Después de todo eso y una serie de investigaciones, obviamente Estados Unidos se enoja muchísimo y entonces sigue investigando para ver si puede mandar también sus satélites. Pero lo que no sabía es que años después, ¿verdad? Después del 57 pasamos al año 61 y entonces Rusia de nuevo le da una estocada durísima a los Estados Unidos y manda en otro satélite, manda al primer hombre al espacio que pudo andar en la órbita y flotar ahí, que fue Yuri Gagarin, que es uno de los personajes más famosos. De hecho, si ponemos a Yuri, entonces lo van a ver por acá, ¿verdad? O sea, ahí está Yuri Gagarin, que era soviético, ¿verdad? Vean que era un hombre joven y demás. Entonces, bueno, eso es bastante interesante. De hecho, ay, no me acuerdo si Yuri conoció a la reina, yo creo que no, pero bueno.
Después de eso, también vamos a encontrar que 2 años después ya Estados Unidos como que se enoja totalmente y siguen haciendo investigaciones y, ¿verdad?, haciendo cálculos, que de hecho hay una peli muy chiva y yo se los comentaba la vez pasada, que se las puse acá y se llama como Hidden Figures. Y esta es una película de unas chicas negras, creo que está, vamos a ver dónde les puse esa peli. Aquí está, figuras ocultas. Y lo que habla es de unas chicas negras que eran como computadoras, eran buenísimas en las mates y ayudaron a hacer un montón de cálculos para que los hombres llegaran al espacio, ¿verdad? A la luna. Y así es como en el año 63 Estados Unidos manda a Neil Armstrong a la luna y se supone que pisa la luna. Hay un montón de cosas que dicen que este compa nunca llegó a la luna. De hecho, sería como mito del hombre en la luna. Y entonces, si ustedes buscan esto, les van a decir por qué eso está mal, los grandes mitos, etcétera, es verdad o es mentira. Entonces, bueno, ahí se habla, por ejemplo, de la bandera, del reflejo en el casco de Neil, ¿verdad? De que ahí habían cámaras, entre otros. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la propaganda, que a mí la propaganda siempre me interesa mucho, porque la propaganda, el arte, las comidas que se hacen en X época, lo que nos explican es, por ejemplo, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, por ejemplo, en la película de Rocky, que esto es una película hollywoodense, Rocky hay un momento en donde lucha contra un soviético y eso qué es lo que está reflejando, la pura Guerra Fría, ¿está bien? Entonces ahí al final, ¿quién gana en la peli? Pues Rocky, ¿ok? Entonces eso es importante para que lo tomen en cuenta. También se hacían como muchos cómics, ¿verdad? Entonces habían cómics. Vamos a ver, la profe solo está hablando de cómics gringos, pero obviamente la URSS probablemente tuvo sus propios cómics, solo que la gente ya no habla mucho de esto. Entonces, por ejemplo, muchos superhéroes de Marvel y muchos superhéroes de DC como Superman, ¿verdad? Batman, tienen que ver con estas épocas también, ¿verdad? Los X-Men, por ejemplo, los experimentos que se hacían, el Capitán América, que esto es importantísimo. Entonces, bueno, también se dio mucha propaganda anticapitalista, la gente se burlaba de los gringos, de los yanquis, ¿verdad? Se burlaban como de las debilidades de ellos, como de sus hobbies, entonces esto es como también bastante importante saberlo, eh, porque bueno, esto era como bastante notable en aquella época. Yo en algún momento les dejé, como les dije, una serie de pelis bastante chivas de la Guerra Fría. Si pudieran ver esta peli que se llama Goodbye Lenin, es de un chico que su mamá se despierta, o sea, como que se cae el muro de Berlín, que es algo que voy a hablar más adelante, se cae el muro de Berlín, la mamá se despierta y no sabe que ya no existe la Unión Soviética, entonces él tiene como que hacer de todo para que la mamá no le dé un colapso después de despertarse de un shock nervioso, ¿ok? Entonces, bueno, esta es toda la materia que yo les tenía que explicar, pero nada más para que vean por acá, la profe ya hizo la guía 4, que eso es lo que les iba a explicar hoy, igual a los chicos yo se las estoy explicando en clases. Solo creo que el grupo A no se lo expliqué antes de salir a vacas, pero bueno, aquí va. Aquí vamos a hablar de la Guerra Fría, entonces lo único que hay que hacer es leerse las páginas que la profe pone aquí, ¿verdad? O repasar este video que la profe acaba de hacer o la presentación de la 49 a la 63 y contestar estas preguntas. ¿Cuándo inicia la Guerra Fría? Explique por qué se enfrentaban Estados y la URSS. Expliquen qué consiste la ideología capitalista, ¿verdad? O sea, qué es el capitalismo y qué es el comunismo en sí. Ya el comunismo lo hemos hablado y el capitalismo también un poco en clases. Vamos completando este esquemita, ¿verdad? Que habla de qué instauró la URSS, ve, aquí falta una S, qué instauró Estados Unidos, cómo se va a terminar la Guerra Fría, que básicamente recuerden que la Guerra Fría va a terminar cuando se disuelve la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín y cuando aparece este nuevo presidente, ¿verdad?, de la URSS, que fue, yo se los había contado en cívica, que fue este chavalo de, ay, puña, se me olvidó, el que hace la perestroika,
y el Glasnost, que es el que sale en el video, suave, ya les voy a decir porque se me acaba de ir el nombre. Perestroika. Ya me voy a acordar del nombre. Ah, Mikhail Gorbachev. Ok, entonces, bueno, así es como va a caer la Guerra Fría más adelante. Aquí, por ejemplo, comente la división de los bloques, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hablar de qué países siguen siendo socialistas, quiénes capitalistas. Acá vamos a hablar de la carrera armamentista, ¿verdad? Entonces pueden hablarme de quién tenía más armas, por qué es tan peligroso por qué son peligrosas las armas, eh, cómo afectan las armas a las personas, ¿verdad? Entonces esto ya es algo como más personal. Y luego vamos a leer esto que es lo de los Juegos Olímpicos, que esto es bastante chiva, ¿está bien? Porque los Juegos Olímpicos también reflejaron la Guerra Fría. Entonces ahí ustedes lo leen y contestan las preguntas que están acá. ¿Cuál fue el motivo por el cual Estados Unidos no participó en los Juegos de Moscú? ¿Verdad? Lo cual tiene lógica. ¿Por qué la URSS no participó en los Juegos Olímpicos del 84? ¿Cuántas naciones fueron a cada una? Etcétera. ¿Okay? Aquí después les pido un cómic, no tiene que ser a colores, pero sí sobre la Guerra Fría. ¿Okay? Y ahí está lo que la profe va a valorar. ¿Está bien? Eso es lo único que hay que hacer. Y bueno, ya ahora sí. Descansen, gracias. Recuerden que esto es para el 6 de agosto, falta mucho, entonces chao.